Hola, ¿qué tal? Reciban una cálida bienvenida a esta sección de Flores de Papel que está enfocada a reseñas literarias. Y en este caso, para empezar, vamos a hablar de la novela de Tomás González, La luz difícil, que se publicó en 2011. Y para iniciar este proyecto no se me podía ocurrir una mejor novela. Es verdaderamente espectacular. Es dura de leer por el tema y la forma en la que se trabaja la vivencia de los personajes en torno a la asistencia al final de la vida, pero al mismo tiempo fue una novela que me sorprendió enormemente por la ternura y la delicadeza, la humanidad con la que trata una situación tan compleja, eh, la resiliencia que se observa en todos los personajes y también por la belleza visual que es capaz de capturar. Es una novela que ya desde el título se ve que gira en torno a cuestiones visuales. Ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero es capaz de crear unas atmósferas y de reflejar lo que el personaje principal ve, cómo captura los colores, las texturas y obviamente la luz en su entorno. Ese es uno de los hilos conductores y es que es verdaderamente maravilloso. Pero bueno, vamos a empezar con algunos detalles. La novela es de Tomás González, que es un escritor colombiano que nació en 1950 y él empezó como poeta, no como novelista, y eso se nota muchísimo a lo largo de toda la luz difícil en las descripciones, la forma en la que se hacen los giros hacia la interioridad del personaje en los monólogos internos. Vamos a ver que hay muchísimos momentos en los que podríamos apreciar incluso una éfrasis de los paisajes en Estados Unidos y en Colombia, porque el personaje está a caballo entre estos dos países. Y se refleja mucho esa sensibilidad con la palabra, ese trabajo sobre la forma poética que hacen que también la novela se disfrute muchísimo más. Eh, González además es graduado de filosofía, que esto también se refleja en muchos de los pensamientos, los diálogos de los personajes, reflexiones que hacen en torno a la vida, al dolor, a las dinámicas familiares, al instante, desde una aproximación casi fenomenológica. Entonces también todo esto va a estar nutriendo la novela. Y bueno, otras obras que tiene el autor son Parantes del Olvido, Los Caballitos del Diablo, Niebla a Mediodía, que tiene un título interesantísimo. La verdad es que es una que me llama mucho la atención y que quiero leer en su momento. Y esta otra que también me parece que ya desde el título promete muchísimo, que es La espinosa belleza del mundo. Y aquí también ya empezamos a ver una cosa que va a ser muy característica de la novela y que creo que es esto todavía no lo puedo afirmar, pero por los títulos se puede intuir que este dualismo entre la vida y la muerte, la ternura y el dolor, va a estar muy presente dentro de la obra de González, que también es un autor que da un tratamiento de la belleza como una cosa que es inherentemente dolorosa por momentos, porque lacera y marca a la persona. La experiencia cercana con la belleza en algunos momentos es casi equivalente a la del dolor y me da la impresión de que esto es una cuestión recurrente dentro de su obra. Y ahora, ya he adelantado algunas cosas, pero ¿de qué va la novela? Pues la novela va a tratar dos experiencias paralelas y esto lo hace incluso estructuralmente. Son 33 capítulos que casi siempre están divididos de forma simétrica entre la historia 1, la que es primero cronológicamente, y la historia 2, que sucedería 20 años después. ¿Y cuáles son estos hilos narrativos? Pues por un lado, la asistencia al final de la vida de Jacobo, el hijo del narrador y personaje principal, que de nombre David, que el muchacho sufre un accidente en coche, queda cuadraplégico y después de muchos años de tratar de readaptar su vida a la situación, el dolor llega a tal punto que resulta insostenible para este muchacho y también para su familia. Entonces toma esta decisión y el narrador, David, va reconstruyendo los últimos días. Y por el otro lado, 20 años después, lo que vamos a tener es a un David que ya es un pintor consagrado, ya recibe grandes comentarios de la crítica internacional, ya sus obras se venden por mucho dinero, pero que ya al mismo tiempo está viudo, se encuentra en una situación de relativa soledad porque sus otros dos hijos han hecho su vida
y que ha regresado a Colombia, y durante este periodo que se está dedicando a escribir sus memorias, él se da cuenta de que va perdiendo la vista y pues cómo va asimilando que algo que fue tan constitutivo de su identidad y de su carrera profesional está desapareciendo. Eh, lo que va a permitir que estas dos historias se conecten de una forma muy sutil. De hecho, a veces tú ni siquiera percibes que se ha hecho un cambio temporal porque como está narrada en pasado, pues tú, o más bien en presente, está narrada desde un presentismo muy sutil. Entonces tú a lo mejor lo que puedes intuir o lo que te permite saber que ya has pasado a la otra historia, la historia de 20 años atrás, es la aparición de ciertos personajes que tú ya sabes, prácticamente desde las primeras páginas, que ya están muertos. Entonces, también otra cosa que los va a conectar es el tema de la labor creativa de David, porque el cuadro que plantea los problemas que le da el título a la obra, porque tiene una luz muy difícil que le resulta a veces prácticamente imposible de capturar, pues cuando Jacobo está todavía vivo, es un cuadro que está en sus primeros pasos, que todavía está decidiendo algunas cuestiones incluso de la paleta cromática, y tiene un punto que es el nuclear de la obra y también de la novela, que no consigue encontrar la forma correcta de representarlo, y cuando ya pasaron los 20 años, pues ya es un cuadro que está mucho mejor formado, ya prácticamente lo que le faltan son detalles. Y en las últimas etapas de la vida de David también va a aparecer este libro de memorias, que también es un espacio de autorreflexión. Ahora, ¿qué temas toca la novela? Pues creo que ya algunos se pueden intuir con todo lo que he dicho, pero va a tocar situaciones como la vejez, la asistencia al final de la vida, que es muy, no quiero decir agradable, pero consuela mucho ver que un tema tan complejo y tan doloroso para todas las personas que están involucradas, desde quien toma la decisión, que ya es alguien que ha estado en sufrimiento permanente, como la familia, que se trastoca completamente su vida después del accidente, pues ver que no hay ningún tipo de reproche ni de moralina. Tampoco es una novela que exalte este tipo de decisiones, sino que creo que tiene mucha sensibilidad al decir, es una situación tan terriblemente compleja, tan difícil como la luz que intenta capturar el pintor sujeto que vive esta otra experiencia, que es muy aventurado hacer juicios de cualquier tipo. Entonces vamos a tener un narrador y un tratamiento muy sensible del tema, pero en ningún momento vemos un posicionamiento de ningún tipo y de ningún cariz moral, porque parte de que es una situación exageradamente difícil, a veces incluso imposible de posicionarse, y que bueno, los personajes que un día respetan esa decisión y la entienden, y a veces con mucha honestidad, pero también con mucha culpa, reconocen que es deseable, pues en otros momentos se arrepienten y se sienten mal, piensan que están fallando en su labor como padres, como hermanos, incluso el propio Jacobo no está seguro de lo que está haciendo. Entonces creo que en este punto la novela tiene una humanidad preciosa, y que a ti como lector te permite transitar por una situación tan dura, con mucha empatía por los personajes y también con mucha sensibilidad a lo que está sucediendo. También vamos a ver que es una novela que no idealiza esta situación, no genera pacientes y familiares ideales, sino que te habla de cómo esta enfermedad y cómo esta situación final es cansada, es incómoda, que hay incluso a veces una inquietud de por qué las cosas son así, y cómo los personajes van elaborando constantemente sobre esto, cómo es que el núcleo familiar da mucho soporte a esta situación, pero que hay momentos que son difíciles de llevar, y este duelo está perfectamente representado. Y de hecho, pues prácticamente la mitad de la novela son los últimos días de Jacobo, no estaremos hablando de más de una semana, y vemos muy sintéticamente todas estas etapas del duelo, en contraposición, y esto también hace que la novela sea mucho más sencilla de leer, sencilla no por la cuestión estructural, sino por la complejidad y la gravedad de los temas, pues vamos a ver que en algunos momentos tenemos unos brochazos de luminosidad, de mucho más color, que es esta vida familiar que de una u otra manera encuentra la forma de volver a su cauce en la medida de lo posible. Y pues todavía tienes estos sucesos familiares donde David y Sara, su mujer, se
se hacen enfadar mutuamente de bromas, se hacen estas pullitas que caracterizan a la vida matrimonial sobre dejaste una taza sucia en la cocina o tú dices que no eres un romántico, pero mira, estás aquí por la ventana viendo llover durante horas. Vemos la dinámica de hermanos, cómo es que cada uno va creciendo, eh, va teniendo un despertar emocional, afectivo, cada uno hace pareja, cómo los padres ven reflejados a los hijos en sus gestos, en sus virtudes, en sus manías, sucesos muy íntimos y muy característicos de cualquier familia, como es estar sentados un sábado lluvioso viendo la televisión. Y estos momentos también son un respiro, son un remanso emocional de la dureza que en otros momentos de la obra se está trabajando. También pues hay muchísima reflexión en torno al dolor físico, que creo que esto es uno de los puntos más valiosos de la novela. El dolor emocional es una cosa que estamos muy familiarizados dentro de la tradición literaria, pero hablar sobre la experiencia del dolor físico y acompañar a una persona que sufre físicamente es una cosa que todavía se puede explorar más en la literatura, que es muy necesario en términos de la sensibilización y la empatía que podamos generar con personas que pasan por una situación de este tipo, y la novela ahonda mucho sobre lo que implica vivir con un dolor permanente que no se va a aliviar de ninguna manera. Hay pasajes durísimos donde te hablan de cómo Jacobo se toma 5 o 6 pastillas analgésicas y que ya tanto él como su familia y su novia, que es su fisioterapeuta, pues saben que esto es un paliativo, que es un placebo y que realmente es una cosa muy puntual que en muy pocos minutos va a volver el dolor, o de los masajes que le dan, de este momento muy crudo del primer año después de la lesión, cuando Jacobo cree que puede volver a caminar si hace todo bien, hacer las terapias, los ejercicios, y que conforme va pasando el tiempo se da cuenta que no es así, tiene que asimilar su nueva situación. Y dentro de todo esto, algo que es maravilloso en la novela es la ternura de los padres, la ternura del mismo Jacobo, que es un personaje precioso en términos de cómo asimila la situación por la que está pasando y cómo se relaciona tanto con su dolor como con sus hermanos, con sus padres. También otra figura que es maravillosa y muy enternecedora es la de su hermano mayor, Pablo, que asume la responsabilidad y el compromiso de que su hermano pueda hacer la mayor cantidad de cosas posibles, cómo transforma Pablo el cuerpo para poder cargar al hermano y que pueda hacer estas actividades terapéuticas, pero también a veces de ocio. Entonces eso es sumamente conmovedor por parte de la novela y lo que nos deja es una sensación de ternura infinita. Y bueno, a partir de eso, la verdad es que la novela tiene un trabajo simbólico fantástico. El más recurrente va a ser la luz, de hecho está ya en el título, y maneja una cosa que tiene bastante tradición dentro de la literatura, que es como los dualismos en la realidad, cómo es que la luz de una u otra manera contiene a la oscuridad, cómo es que la vida lleva implícita dentro de sí la muerte. Diría que es casi como barroco el tratamiento que da de estos motivos literarios. También vamos a ver muchas referencias a la creatividad, a la resiliencia, porque esta novela también es un tributo a la resiliencia. Eh, por ejemplo, con el tema del agua y de las flores, de todas estas cosas que sugieren la vida, la recuperación, eh, el fluir hacia adelante, pero como todas estas cosas que hacen que el mundo sea un jardín, porque también vamos a tener muchos jardines, sobre todo asociados a las figuras de las mujeres, la fertilidad, la inspiración, la musa, pues como estas cosas también necesitan de la muerte, una muerte orgánica, para poder florecer y vivir. También vamos a ver, por supuesto, muchísimos símbolos alusivos a las cicatrices, a las huellas que deja la vida dentro del cuerpo y en el espíritu. Y una de las más representativas de esto es todos los tatuajes que se hace Pablo, el hermano mayor de Jacobo, que es en muchos sentidos quien asume la responsabilidad, el compromiso, pero también el gusto, porque se ve que los hermanos se adoran con locura. Y cómo es que conforme Jacobo se va deteriorando, Pablo se obliga a hacerse más fuerte y se marca corporalmente esta experiencia con muchísimas flores, con orquídeas sobre todo. Hay muchas referencias en el libro, esos tatuajes de flores que lleva Pablo.
en referencia a la situación de su hermano. También vamos a ver que hay un trabajo muy potente de éfrasis, hay pintura en la novela, o la novela es una pintura en muchos fragmentos, ahora los vamos a ver, que nuevamente circunda el tema de la luz, las texturas, el trazo, las profundidades, los matices, las gamas cromáticas. Yo diría que es una novela que tiene hasta una paleta de color muy terrosa, cálida, y esto realmente nos habla de un trabajo compenetrado entre estas dos ramas artísticas, la pintura y la literatura, que es espectacular. Y bueno, como máximo representante del dolor, el símbolo donde encontramos toda esta experiencia de sufrimiento, de, del efecto devastador que tiene el accidente en la vida de toda esta familia, vamos a tener incendios, referencia a un calor asfixiante que drena al personaje de David, pero al mismo tiempo vamos a ver el contraste con Sara, que es el agua, o bueno, no solamente Sara es el agua, también los hijos, la familia en general, son este lugar vivo, fructífero, donde David al final encuentra materia creativa para seguir siendo pintor, no solo por obligación, porque tiene que mantener a su familia, sino también porque es algo que él necesita para sentirse plenamente quien es. Les quería compartir algunas citas que reflejan pues mucho de esto que he estado diciendo. La novela de todos modos no tiene desperdicio, pero veamos por ejemplo cómo nos plantea este primer cuadro o este cuadro que va a ser el conductor de todo lo que nos van a narrar. El tema de mi pintura era la espuma que forma la hélice del ferry cuando, al dejar el muelle, se acelera el motor en el agua verde de la que borbota. El color del agua me había quedado pálido, superficial, pensé, como caramelo de menta vitrificado. Aún no lograba que sin verse, sin hacerlo evidente, se sintiera la profundidad abisal, la muerte. La espuma parecía bella, incomprensible, caótica, separada, inseparable del agua. La espuma estaba bien. Entonces, esto ya aparece en el capítulo cuarto, si mal no recuerdo. Ya tenemos un montón de cosas que, como les comentaba, son constitutivas de esta novela: el proceso creativo, el dualismo entre la vida y la muerte, esta creación de éfrasis o de pinturas a través de las palabras, el establecimiento de esta paleta cromática que va a ser recurrente, el color esmeralda, el color caramelo y esta espuma del ferry que va a ser muy difícil de pintar. De hecho, es el elemento que marca el final del cuadro. Cuando esto se puede terminar de pintar, David dice, pues mi cuadro ya está terminado. Busca retroalimentación y de alguien muy cercano al proceso, no solamente el proceso pictórico, sino todo el proceso que ha vivido su familia. Y cuando le da el visto bueno, él dice, pues sí, mi obra, mi vida, y ya pueden considerarse terminados. Entonces, digamos que aquí ya tenemos un montón de códigos de lectura de lo que nos espera a lo largo de toda la novela. Luego, esta cita que a mí me parece bellísima: la pena en mi corazón se ha ido secando, como la humedad en una fruta, y es poco frecuente que el recuerdo de lo ocurrido de repente me agite otra vez, como si hubiera sucedido ayer, y me haga tragar fuerte para controlar cualquier sollozo. Pero una ocurre, y la congoja amenaza entonces con doblarme. Pero pasa también que a veces pienso en mi hijo, y los sentimientos son tan cálidos que se me ocurre pensar que la vida es eterna, quieta y eterna, y el dolor una ilusión. Entonces, aquí vemos este juego de contrastes entre lo seco y lo húmedo, eh, la tristeza y al mismo tiempo la resiliencia, la aceptación, la ternura, eh, y también esta ambivalencia entre la vida y el dolor, que vivir implica necesariamente pasar por experiencias dolorosas, unas más que otras, pero vemos la maduración del personaje, la serenidad, la templanza con la que ha llegado a asumirlo, y cómo es que estas experiencias de dolor son pasajeras. Ahora, esto genera un pequeño contrasentido porque las memorias que está escribiendo David al final de su vida van en gran medida sobre este dolor. Entonces, de alguna manera los termina inmortalizando y los vuelve un eje vertebrador de su identidad, de toda su historia familiar. Pero creo que esto también es parte
es intencionado por parte de la novela. Cómo es que el dolor muchas veces nos hace quienes somos, pero eso no define completamente nuestro carácter ni nos condena a estar dolientes permanentemente. Vaya, tiene esta relación tan ambivalente y tan humana y tan real sobre lo que es el dolor. Y bueno, está ya nada más para cerrar porque este momento de la novela es logradísimo. Ya en la primera parte del capítulo, que siempre está ordenado así, primero es el presente y luego ya por ahí de la mitad de los capítulos va para el pasado, pues en un momento en el que está escribiendo David, se suelta a llover y cae una granizada. Y me encantó, es casi fenomenológico la manera en que refiere al escuchar llover con granizo, porque lo que nos dice es muy raro que en la mesa caiga granizo. La primera vez que me toca en 16 años. Es el estruendo mismo de la luz. Difícil vivir algo más hermoso. Es la destrucción del yo, la disolución del individuo. El aire huele a agua y a polvo, y uno no es nadie. No se oye ni para escribir. Eh, entonces vemos que también esto es una cosa recurrente cuando David habla de su propia pintura, que cuando él está en los procesos creativos, escribir o pintar, aunque está hablando de sí mismo, él deja de ser. O sea, como que el mundo se suspende y es más bien la obra la que va cobrando protagonismo. La obra es una cosa que vive, que echa raíces y que empieza a florecer. Pero a veces eso también le pasa con la contemplación del mundo exterior, que es una cosa muy sana y muy necesaria que este personaje tiene que hacer para asimilar lo que está sucediendo. Entonces va a tener estos momentos de contacto suspendido con la realidad, sea la realidad artística o la realidad atmosférica, la realidad personal por la que está transitando. Y aunque es algo difícil de capturar, de ahí también el título de la novela, La luz difícil, a veces el dolor, la belleza, el yo, es una cosa inasible, que por más que tengamos herramientas lingüísticas, pictóricas, pues no tenemos forma de trasladar ni a nosotros mismos ni a otra persona. Y cómo está este esfuerzo de toda una vida, porque estas son obras que abarcan toda la trayectoria personal y vital de David, pues cómo vamos buscando ese brochazo, ese verso, eh, que capture esos momentos en los que simplemente somos. Somos porque somos infinitamente felices o por el contrario porque vivimos uno de esos momentos de dolor que nos anclan a la existencia y nos dan una conciencia total y profunda de quiénes somos a partir de eso que nos está atravesando por dentro. Entonces, ya para terminar, el veredicto o la puntuación que le daría a la obra es un 5 de 5. Es una novela que recomiendo absolutamente. Es un tema difícil, sí tomar en cuenta sensibilidades, a lo mejor por estar pasando por un duelo personal, pues a lo mejor no es la novela más adecuada porque se puede revivir, pero a lo mejor también puede presentar una experiencia de acompañamiento eh, bellísima. Tiene unos pasajes poéticos que son una delicia, que se leen con muchísima facilidad. Tampoco es una novela muy grande, no tendrá más de 140, 150 páginas, eh, pero me parecía que era como el texto ideal para empezar esta sección de reseñas. Y además agradecer a la persona que me la regaló porque ella estaba muy emocionada y cuando yo la leí decía, de verdad me va a gustar tanto y fue un descubrimiento absoluto. Yo podría decir con toda seguridad que es de las mejores novelas que he leído este año y probablemente en mi vida. Entonces, si tienen la oportunidad de leerla, por favor háganla. Y entonces, pues esta novela se lleva Las 5 flores. Y bueno, eso sería todo y nos vemos o nos escuchamos dentro de 2 semanas con la siguiente reseña, que todavía estoy pensando cuál será. Hasta luego.